Buen día amigos todos que nos siguen acá en Global TV. Hoy es martes del mes de agosto, que se nos antoja que agosto también se va. Y se va el mes de agosto y no sabemos nada de lo que pueda pasar con la vida política de este país. Hoy al mediodía está anunciada una rueda de prensa de la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral con los medios extranjeros. Tiene que ser así porque los medios venezolanos no existen, por lo menos los medios que no están bajo la égida del gobierno. Pero esperemos a ver qué nos ofrece Tibisay Lucena. Por allí decía Eugenio Martínez, que uno de los mejores comentaristas electorales del país, que el gobierno tenía una campaña en dos fases. Una fase era tratar de dividir la oposición y la otra tenía que ver con generar desesperanza en los venezolanos que quieren salir del gobierno. Un gobierno que no las tiene todas consigo porque no logra resolver el problema del desabastecimiento, a pesar de los esfuerzos, porque hay que reconocer que han hecho grandes esfuerzos por resolverlo, pero como las políticas son equivocadas, las designaciones de las personas llamadas a resolver el asunto, pues prácticamente quedan en cero. Eso ocurre con el general Padrino López y ocurre con el exdiputado, ¿cómo se llama él? Freddy Bernal, que no logran, por cierto que Bernal no pega ninguna, ¿no? Pero las colas siguen, los problemas siguen, los inconvenientes con los transportistas de alimentos siguen, el problema de las medicinas se hace mucho más agudo y obviamente los militares no logran resolver esto. Yo no sé hasta dónde llegará la paciencia del general Padrino, porque a él le vendieron la especie, y él debe haberla comprado con suficiente información, que el asunto en Venezuela de medicinas y alimentos era de distribución, cuando parecía desde siempre fue una crisis de producción, entre otras cosas porque las empresas que producían hoy producen mucho menos, pero no producen mucho menos porque quieren hacerle la guerra al gobierno, sino porque no tienen suficientes insumos para producir. ¿Y por qué los tienen? Porque probablemente quien los produce en Venezuela ya no tiene capacidad de producirlos en la cantidad deseada y las importaciones de esos insumos tampoco pueden llegar porque el gobierno no le entrega los dólares a los industriales. Hubo un momento en que el gobierno le dijo: romped los cochinitos y vengan todos a mí. Muchos empresarios rompieron sus cochinitos, trajeron sus mercancías, pudieron producir algunas cosas en Venezuela, pero inmediatamente quien les dijo romper los cochinitos y vengan todos a mí, tuvo que marcharse, seguramente por problemas intestinales. Pues bien, ante esta circunstancia aparece la figura egregia de este caballero llamado Chemel, que Chemel es un tipo tan acertado en sus predicciones, que Chemel es el capaz de decir que el gobierno tiene el 197% de apoyo y apenas un 3% de rechazo. No dice eso. Pues ahora no dice eso. Pero dijo que las Fuerzas Armadas tenían un poder simbólico. ¿Simbólico? ¿Combólico? Lo dijo. Chemel dijo que las Fuerzas Armadas tenían un poder simbólico. Poder simbólico tiene la iglesia. Claro. Pero el poder de las Fuerzas Armadas tiene Sukhoi, Kalashnikov, tanque, Kalashnikov, Glock, Guardia Nacional, gas pimienta, tanque de guerra. No tienen gas mostaza porque parece que es muy difícil y como está muy escasa, sí, no vaya a ser que la gente promueva las manifestaciones para tomar gas mostaza y llevárselo a su casa. Sí. Es simbólico porque deja sin bolas a los demás del miedo. Pudiera ser, sí. Por eso te decía que Chemel es un poco, ¿cómo te digo yo? Sí. Acierta, bueno, yo pienso que acierta mucho, ¿no? Lo último que le dijo al gobierno fue que tenían que cambiar el discurso. El discurso, no las políticas. Chemel. Chemel es como José Vicente. Sí, señor. Pero bueno, aparece de vez en cuando, de domingo en domingo, ¿no? Sí, él lo tiene José Vicente cuando no tiene a nadie. Lleva a Chemel. Y es verdad, Chemel va para allá porque Chemel tiene un programa en Globovisión. Pero él no dice en Globovisión lo que termina diciendo en el programa de José Vicente. Las primicias de la José Vicente. Yo estoy leyendo el artículo de Elizabeth Fuentes. Me parece un artículo, mira, bien interesante, porque es que en estos días, en días pasados, el gobierno conmemoró un homenaje
por los 40 años del asesinato de Jorge Rodríguez, padre. Paralelo al asesinato de Jorge Rodríguez, padre, que fue asesinado en los sótanos de la DICIP, ocurrió el secuestro de Nijao. De hecho, la aprehensión de Rodríguez y su asesinato posterior es como consecuencia del secuestro de Nijao. Es decir, en estos años, especialmente en los últimos 17 años, se ha formado toda una mitología en torno a los hijos de Rodríguez y cómo esos muchachos quedaron sin padre. Es verdad, pues quedaron huérfanos muy temprano porque, bueno, el asesinato de Rodríguez fue una cosa terrible. Pero esos muchachos, a pesar de todo, llevados por su madre y por los amigos de sus padres, todos pudieron estudiar. Y graduarse. Y hoy día son miembros prominentes del gobierno. Hoy son figuras públicas muy importantes, ¿no? Muy importante. El caso es que... Cosa que es admirable en todo caso. Según Elizabeth Fuente, hay dos cosas por las que nadie se pregunta. Es decir, ¿qué pasó con los hijos de Nijao? Porque Nijao, el secuestro se produce a las puertas de la casa de Nijao, delante de sus 3 hijos. Y los secuestran. Es decir, ¿qué pasó con los hijos de Nijao? Que pasaron 3 años y medio sin su padre, con la incertidumbre de si este estaba vivo o estaba muerto. Nadie se pregunta por el terrible daño psicológico, moral, que se le infringió a esos muchachos. Es decir, todas las miradas en estos últimos 17 años se desviaron hacia la infancia con un padre ausente de los hermanos Rodríguez. Nadie se pregunta por la familia Nijao. Inclusive uno de esos muchachos, hoy están 2 vivos nada más, uno de ellos murió, según Elizabeth Fuente. Pero la otra pregunta, la de los 20 millones de dólares, que en los años 70 era una enorme fortuna, ese dinero se pagó en el exterior para liberar al secuestrado. Lo pagó la Owen, Illinois. Y de ese dinero nadie dice absolutamente nada, ni pío, según Elizabeth Fuente. Nadie sabe. Pero fíjate lo siguiente, que sería bueno saber quién los cobró. Sería bueno saber quién cobra ese dinero en el exterior y dónde lo llevaron. 20 millones de dólares no es cualquier cosa. Y no lo pudieron meter en un banco norteamericano. Sí. El caso en alguna parte están. Bueno, o se lo gastaron. O se lo gastaron. Porque del 76 para acá. Pero de verdad, de eso nunca hablaron. Se habló mucho de la muerte de Jorge Rodríguez, pero poco del secuestro de Nijao. Las dos cosas son terribles, muy crueles. Secuestrar a un padre delante de sus hijos y llevárselo durante 3 años, acusado de ser agente de la CIA o de cualquier otra cosa, pero en todo caso es un ser humano. Y la muerte de Rodríguez, bueno, en mala hora asesinado, ¿no? Por cierto, que por ese asesinato hubo culpables y los castigaron. Pero de verdad, como dice Arenas, ¿dónde están los 20 millones del pollo? Esos 20 millones se pagaron en el exterior. Y entre los involucrados que está Nieves, que por cierto fue electo, fue embajador fue electo para el Congreso. Preso. Y lo pusieron en libertad, porque la gente por de aquella parlamentaria creía en la voluntad popular. Si la voluntad popular lo pone en la calle hay que sacarlo, cosa que esta vez no se respeta para nada. Para nada se respeta la voluntad popular hasta el punto de al punto que ni siquiera David Nieves tiene la nobleza de manifestarse contra eso. Sí, señor. Porque cuando los revolucionarios van presos, se está cometiendo un delito. Sin embargo, Nieves ha dicho que ese fue el horror político más grande cometido en la historia política de la izquierda en Venezuela, el secuestro de Nijao. El caso es que, bueno, sería bueno que en todos esos actos, por alguna gentileza, también los hermanos Rodríguez digan, mira, así como nosotros nos creamos sin padre, nosotros nos disculpamos también con los hijos de Nijao por haber hecho que ellos pasaran hasta 4 años, casi 4 años sin su padre, y que eso les debió haber producido un efecto psicológico muy grande al pensar, por la incertidumbre, porque no es lo mismo de saber, no, mi papá lo mataron, a no saber si está vivo o está muerto. En todo caso, todos los involucrados, con la excepción de Iván Padilla Bravo, todos, Iván Padilla Bravo fue quien los delató, han ocupado altos cargos. ¿Y él también? En este gobierno. Y el propio Padilla, claro, tuvo un puesto importante. Creo que aún sigue en un cargo importante. Un puesto importante durante los primeros años de Chávez. No, y creo que sigue todavía. Bueno, el caso es que, bueno, sería bueno preguntarse por los hijos de Nijao, qué pasó en esos 3 años y medio con esos muchachos, y preguntarse por si, sin querer queriendo, qué pasó con los 20 millones
de dólares, ¿quién se los gastó? ¿Quién se los metió en el bolsillo? Porque también es bueno. Sí, pero ¿verdad? fíjate tú, por ejemplo, que en Venezuela se hizo lo siguiente. Se comenzaron a investigar los crímenes de Cantaura, de aquí, Sí, iba de a decir allá eso. y tal. Eso iba a decir. Oye, pero deberían también averiguar preguntar, simplemente preguntar, ¿es un delito secuestrar a alguien? ¿Es un delito el secuestro de alguien? Si se dice que no es delito, si se dice que cuando la izquierda secuestra no es delito, no hay problema. Pero si es delito, debía investigarse en ese momento qué fue lo que realmente ocurrió. Porque el pobre Nijau, yo la de Nijau lo recuerdo, es un señor que yo nadie lo reconocía, pero ahí cayó mucha gente y nunca se supo de verdad cuál fue la participación. Lo que sí se sabe es que lo que llamaban la Liga Socialista, donde militaba Rodríguez, Jorge Rodríguez, tuvo que ver con el secuestro. Ahora, de allí que Rodríguez, a mí me dijeron amigos de la época que Rodríguez no conocía del secuestro, que no conocía el secuestro, a pesar de que era secretario general del partido, no conocía el secuestro, y yo creo que es así, porque la izquierda se maneja con células y de repente esa no estaba en conocimiento de Rodríguez. Una vez que Teodoro vino acá, a Maracaibo, y reunido con una gente, y que le preguntaron porque él había hablado con Rodríguez sobre ese caso, sobre la situación de la Liga Socialista. Y ahora Rodríguez le dijo a Teodoro, es que en la Liga hay demasiado loco, chico. Pero es que yo te voy a contar lo siguiente. Cuando Rodríguez, antes de salir, Rodríguez estaba preso en Maracaibo, en lo que llamaban la cárcel modelo, que después por un extraño sortilegio, así como la del pájaro Chogüí, la cambiaron para cárcel de Sabaneta. Pero esa era la cárcel modelo de Maracaibo. Ahí estuvo detenido Jorge Rodríguez. El día que Rodríguez sale en libertad, ese día nos reunimos con él en un apartamento que quedaba ahí en la 72. Yo no sé cómo se llama la que pasa, en esa esquina de la 72 donde está un centro comercial, un automercado. En esa esquina hay un apartamento en la planta alta, en la terraza. Allí vivía Omar Uribe y Héctor Ochoa, que por cierto ayer murió la esposa de Héctor Ochoa, Ana Martínez, y aprovecho para enviarle las condolencias a Anita, a los hijos de Ochoa y de Anita Martínez. Bueno, ahí vimos a Rodríguez, una gran persona, de verdad. Conversamos con él mucho rato. Interesante la conversación con un hombre que acababa de salir de la cárcel, que probablemente pagó más cárcel de la que sus delitos pudieran haberlo llevado. Pero había un gobierno que entendía que con unos años de cárcel bastaba como para pagar los delitos que pudieran haberse cometido en el de haberse levantado en armas contra un gobierno constitucional. Ese era Rodríguez, a mí me pareció, yo lo vi una sola vez y pude conversar con él. Y con él estuvimos mucho conversando con él, de la juventud de la política en esos tiempos. Y entonces después vimos con dolor su muerte, como la de otros, como Noel Rodríguez también, que fue asesinado, y como muchos que la DICIP, así como ahora el SEBIN persigue, tortura y golpea a los muchachos, y los gobiernos muy pocas veces se dan cuenta de eso, pero terminan tolerándolo. En el pasado ocurría lo mismo. Policías hacían lo que les daba la gana, sobre todo policías, sobre todo aquellos que, habiendo sido militantes de la izquierda y guerrilleros, se pasaban para el gobierno, como por ejemplo Leovigildo Briceño, personaje funesto que creo que terminó implicado en cuestiones de drogas y metido en cuestiones muy feas. Leovigildo Briceño fue uno de esos caballeros, como tantos otros, que siendo guerrilleros pasaron a ser agentes de la DICIP o de la DIGEPOL. Y por cierto, en Maracaibo vino Leovigildo Briceño, muy conocido en Maracaibo, porque hay familiares de Leovigildo todavía vivos en Maracaibo, ¿no? ¿Sí? Y actuando, sí, en política. Que tú veas cómo son las cosas. Por eso es que esas historias, en algunos casos, a veces hay que dejarlas tranquilas, ¿no? Pero en otros casos, como los 20 millones sí, porque con la crisis que tiene Venezuela esos 20 millones hacen falta. No sé por qué es bueno tratarlo, porque es que en verdad ese sector de la izquierda se planta ante el país como si no tuviese máculas de carácter moral. Aparecen como si fuera el último reducto de la moralidad pública en Venezuela.
Y fíjate lo que ha pasado en estos 17 años. No ha habido más corrupción en este país porque no hay más dinero. Y antes de llegar al poder ya tenían sus bemoles con dinero que se distraían de los secuestros, de los robos a los bancos, etcétera. Entonces, es bien curioso porque se presentan ante el país como el último reducto ético del país, ya no hay más porque los demás son unos bandidos, y resulta, mira, que sería bueno hurgar prácticamente en esos personajes, porque estoy seguro que más de un dinerillo está en esos bolsillos de manera irregular. No, y hay que recordar que toda esta conversación en la que hemos entrado en la mañana de hoy tiene que ver con que cumple 40 años del secuestro de Nijao y también 40 del asesinato de Jorge Rodríguez. Y como bien decía Arenas, para concluir este comentario, oye, ¿alguien se habrá preguntado qué sintieron los muchachitos de Nijao cuando se llevaron a su papá? 3 años sin su padre. Pero ese es un tema que a pocos les interesa. A muy pocos les interesa. Y como dice Arenas, 20 millones de dólares se pagaron por la libertad, pero de todas maneras parece que esos 20 millones de dólares los cobraron y no soltaron a Nijao, porque Nijao se escapó en la selva. A Nijao lo tenían en la selva y él se escapó ahí ese día y salió y lo encontraron. Nijao no fue que cobraron y lo entregaron. No, Nijao se escapó de los captores. Tengo una comisión del ejército de ese ejército que andaba por allí. ¿No crees que fue que eso se quedaron con los reales? Y no soltaron a Nijao. Sí. ¿Sabes quién, por cierto, sabes quién huyó a Francia con ese asunto que está involucrado hasta aquí? Fernando Soto Roja. Fernando. Ajá. Nando Nando. Soto Roja, claro, también Fernando tiene su versión de eso, ¿no? O sea, no está de más que un día, chico, le hablen al país sobre esos temas. Fernando Soto Roja, por quien yo le tengo un gran aprecio a Fernando Soto Roja, pero porque él no era un delincuente, era un luchador social, que cometieron errores, claro, se cometieron errores y no habrá tiempo suficiente como para que esos errores sean perdonados, y mucho menos corregidos, pero como tal hay que moverlos porque resulta que aquí parece que los únicos culpables son los adecos, porque resulta que Octavio Lepage no puede salir al exterior porque era ministro cuando hubo una cuestión de un enfrentamiento entre guerrilleros y las fuerzas públicas y el ejército, y parece que los muchachos estaban en un campamento guerrillero, pero estaban desarmados, no tenían nada, y resulta que el ejército llegó y los mató por gusto. Y por eso se persigue a López Cisco, pero no se persigue a Yacín, que también era de ese mismo grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? El CEJAPA. El CEJAPA ya pero por eso, entonces, el pobre Octavio Lepage, que tiene 90 años, no tiene prohibición de salida del país. Bueno, Octavio Lepage tiene prohibición de salir del país, pero Osvaldo Álvarez Paz ya pagó la condena, como que va para pagarla por segunda vez y todavía no le levantan, todavía no tiene pasaporte ni le levantan la decisión de salida de Venezuela. Increíble. A Osvaldo Álvarez Paz. ¿Vos conocéis a Osvaldo? Claro, y vos también. Entonces resulta que nos vienen a vender que es puro amor, que es puro mentira. No hay amor de ninguna naturaleza. El único amor de verdad que yo siento en estos tiempos es un amor a clorofila, un amor clorofílico. ¿Sí? Sí. Por lo verde. Por lo verde, sí. Pero lo verde, hay varias cosas que tienen un color verde. Bueno, los billetes ese. El amor por la clorofilia. Mira, chico, hoy en la mañana, cuando nosotros veníamos al canal aquí, a pasar un ratico aquí, que ya ni café nos dan. Poco a poco nos quitarán el café, después nos quitarán las sillas. No, las sillas no, las tabletas, después nos quitarán las hojas de papel y quizás un día, pues, ya ni el Periscope tenemos. Bueno, se están desarrollando los juegos en Río, ¿vale? Contra viento y marea los juegos van saliendo bien. Ajá. Hay que esperar los últimos días para saber cómo va a quedar la cosa, pero yo creo que los Estados Unidos vuelven a ser los reyes del deporte olímpico. ¿Por qué los rusos están muy disminuidos? Porque los rusos hacen también mucha trampa. Sí, chico. Ajá.
Y los europeos también están disminuidos y los únicos que podían haber competido a los americanos de tú a tú han tenido problemas con para llegar a finales y cosas de eso. Fíjate tú, Venezuela, por ejemplo, ayer vio cómo eliminaron a la señorita a Benítez, pero ¿cómo no van a eliminar a Benítez? Si es que Benítez, que juega en esgrimista, una mujer muy bella, una mujer que a mí yo siempre la recordaré por la manera tan elegante como usa el casco. Ella estuvo en esgrima, que ella estuvo, ¿no? Y entonces ella dice, ella perdió por el ataque y porque tenía puestas las botas de Chávez, pero ¿a quién se le ocurre ir a una competencia esa con unas botas de soldado, chico? Pero mucho que uno quiera a Chávez, ella no tenía por qué presentarse allí con las botas de Chávez. Pero Chávez tenía el pie chiquito. Bueno, pero no importa, pero ella se puso las botas de Chávez. Y dígame si las botas de Chávez le apretaban a ella. No ¿Cómo se puede hacer esgrima con unos zapatos tan pesados? Mira, esta muchacha Benítez no vio nunca al mejor espadachín que ha conocido la humanidad. Que es el Zorro. Que es el Zorro. Sí, sí. El Zorro derrotó a los tres mosqueteros en una pelea difícil, pero la logró derrotar. Pero esta muchacha se puso dijo, yo he perdido porque mi ataque no fue bueno, pero además yo andaba con las botas de Chávez, con razón. Entonces yo le digo al Comité Olímpico Venezolano y a la gente del deporte, que cuando un atleta vaya a competir con los zapatos que son, porque si es verdad que el país no tiene dinero para darle unas botas correctas, las que se deben usar, pues entonces no va. Porque si tú, un nadador, por ejemplo, y ven tú un nadador, se pone, digamos, no es que se ponga las botas, sino que nade con el vaso diosdado, se ahoga. ¿Qué ahogado está? Entonces, ahora, está bien que uno sea militante de partido, está bien que uno sea uno es lo que uno quiere ser, pero si se va a competir, oye, ¿cómo se le ocurre a esta muchacha ahí con las botas de Chávez, chico? Pero eso es plata perdida. Y la otra, yo te decía de las declaraciones del nadador Quintero que clasificó para la semifinal de los 200. Cristian Quintero. De los 200 metros, un estilo libre, creo que era un estilo libre. Él dice que, bueno, obviamente él sabía que iba a perder, porque no tenía chance alguno de pasar a la final. Él dice, bueno, en verdad es muy difícil entrenar en Venezuela, primero porque las piscinas no están aptas para un entrenamiento de alto nivel. La inseguridad es increíble porque salen de su casa y no saben si van a regresar. Y además de eso, lo más grave de todo eso, es que esa gente se pagó su propio pasaje, porque el gobierno no tenía con qué darle para los pasajes, los pagaron contra reembolso, como fue la situación. Entonces, mira, en Venezuela, esa es la generación de oro que decía el presidente Chávez. ¿Y los cubanos no nos van a ayudar en esto? Chicos, los cubanos, yo creo que ayudaron en una primera etapa. Yo creo que muchos de los entrenadores cubanos, que algunos son realmente buenos, yo creo que casi todos se han ido. Pero en realidad, si nosotros ponemos en una balanza la cantidad de técnicos y entrenadores que hemos pagado con generosos dólares al Estado cubano, que no a los entrenadores, porque eso es un trabajo casi de esclavos. Se le paga al Estado cubano, el Estado cubano le paga a los entrenadores. Si nosotros ponemos una balanza, el costo-beneficio, se llama así, los economistas lo dicen así, de los entrenamientos cubanos con respecto a las medallas que hemos ganado, el costo ha sido muy grande para los beneficios que hemos obtenido. Creo que las medallas de oro que hemos obtenido es Limardo, creo que es una. Que no tiene que ver con los cubanos. Que no tiene que ver con los cubanos porque Limardo vive y se entrena en Polonia. Creo que hemos ganado... Y debe comer mucha salchicha polaca. Debe ser. Y creo que hemos ganado otra medalla en artes marciales, 1 o 2 medallas. Eso es todo lo que hemos ganado. Creo que eso es todo lo que hemos ganado. Estados Unidos tiene un solo atleta que tiene 23 medallas ganadas. Más de lo que nosotros hemos ganado en toda la historia de las Olimpiadas y probablemente más de la que pudiéramos proyectar en el futuro. Pero el costo-beneficio de los entrenamientos, del pago que le hemos hecho a los cubanos por entrenadores es demasiado oneroso para Venezuela. Demasiado dólares hemos invertido. Y entonces, ¿dónde es que los cubanos han sido buenos
para que podamos decir que ese gasto que se hizo en personal cubano logró su... Yo creo que en inteligencia. En inteligencia. En inteligencia y seguridad. En inteligencia me refiero al espionaje, a crear matrices de opinión contra la oposición. Yo creo que han sido buenos. Dicen esto que para irnos al cielo, ¿será? Porque me hacen una seña. Cuando yo pregunté qué les ha dado a los cubanos, ellos dijeron, bueno, vámonos, pues. Aquí seguimos, amigos. Ayer en Maracaibo, para variar, regresaron los apagones. Sí, señor. Mira que el presidente Maduro, en alocución nacional, señaló que, bueno, se habían acabado los apagones porque el asunto era el Guri. Y entonces, bueno, porque el Guri estaba bajando en su cota y tal, y entonces, bueno, que el niño, y entonces con el niño se fue toda la cuestión. Lo cierto es que el Guri comenzó a coger agua y el niño, tal como vino, se fue. ¿Qué ocurrió? Bueno, que nos dijeron que se habían acabado los apagones, pero ayer no solamente hubo apagones, sino hubo unos bajones de electricidad terribles, que esos son los que dañan los electrodomésticos. Y por otro lado, en horas de la tarde y en horas de la noche, nos enteramos que muchos sectores de Maracaibo tuvieron un apagón coincidencialmente entre 2 y 2 horas y media, como los apagones de antes. Entonces quiere decir que ni era el niño, ni era el Guri. Ahora, chicos, yo te pregunto, hay un artículo hoy de Fermín que dice, ¿el poder para qué? Yo te pregunto, ¿para qué el poder? ¿Para qué me quiero mantener allí? A fuerza de lo que sea. Pero, ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Será que tú no te quieres responder la pregunta? ¿Ah? Pero cuando te respondas esa pregunta, tendrías que hacer algunos juicios de valor. ¿Tú quieres el poder para qué? Para resolver problemas, chico. Yo te voy a decirlo para que, si me preguntas a mí, pregúntame a mí. Pregúntame ¿para qué quieres tu poder? Bueno, yo quiero el poder, no quiero resolver ninguno de los problemas puntuales de los venezolanos. Que quede claro que yo no he llegado a la presidencia de la República y quiero decir antes que he llegado con el voto mayoritario de los venezolanos que vieron en mí alguien que podía resolver sus problemas. Pero yo no vine a resolver los problemas de los venezolanos. Viniste a crearlos. Yo vine a profundizar los problemas que había en Venezuela, pero eso sí, para profundizarlo yo necesito tener para dónde irme cuando me toque ir y llevarme mi bolsillo lleno. Pero entonces, obviamente quieres el poder para eso. Pero bueno, lo que pasa es que yo no le dije a la gente cuando fueron a votar por mí que yo quería eso. Yo engañé a la gente. Yo engañé a la gente y le dije que iban a vivir mejor, porque si no, no llego. Si yo le digo que bueno, lo que vengo es a robar. No llegas. Obviamente que no llegas. No llego. O a lo mejor sí. No. No me eligen, Arena, seguro que no me eligen. Porque este es un país muy desconfiado. A lo mejor sí, fíjate que Lula está delante de las encuestas en Brasil, a pesar de que ya se reveló toda la trama de corrupción. Es que el problema es que de pronto... Sí, pero Lula es un ladrón distinto a mí. Porque Lula no tiene cara de ladrón, yo sí. No, tú tampoco. Tú tienes una cara Lo que pasa es que tú me ves tienes una cara de hombre honestísimo, Francisco. No. Sí, precisamente por eso que no te han llamado. No, sí me han llamado. Me quieren dar minucia. Mira, entonces, claro, ¿por qué se quiere uno sostener en el poder? Chicos, porque es muy sabroso. Cualquier cosita que salga por ahí, uno se gana su cuestión. Por ejemplo, te dan dólares a 10 bolívares para comprar medicina o para comprar alimentos. Uh-huh. Entonces tú dices, voy a comprar 1.000 millones en alimentos. Entonces tú vienes, en vez de comprar 1.000 millones, compras 400. Y te quedan 600 millones de dólares. De esos 400, los compras con sobreprecio. Dice que te los pongan en sobreprecio. Y te los ponen más arriba. Y entonces le dice, pero trata de vendérmelo de esos que están a punto de vencerse, que son más baratos. Total, redondo, yo gasto 200 y me quedan 800. Estos 800, yo me los traigo para acá. Y los vendemos a 1.000. A 1.005. A mil. Yo no lo veo. Yo tampoco quiero especular. A 1.000. Saca la cuenta, Arena.
Ve, en una sola volada te haces absolutamente millonario. ¿Y tú crees que yo, ganando dinero con una rentabilidad tan alta, me voy a querer ir al gobierno, chico? Porque es que yo no entiendo, ¿verdad? ¿Tú estudiaste qué, chico? ¿Tú estudiaste filosofía en la Universidad del Zulia? No. Porque para graduarse en la Universidad del Zulia no hay que saber sumar ni restar. Yo creo que tú eres filósofo de la Universidad del Zulia. No, yo no soy filósofo, ni nada que se le parezca. Lo que uno se hace es esa pregunta, Francisco, porque la política sirve para varias cosas. Uno, para cambiar lo que existe. Para mantenerlo también sirve. Entonces, en este caso, la gente que nos llamó a votar por ellos en el 98, porque iban a cambiar las cosas, jamás pensó el pueblo venezolano que ciertamente las iban a cambiar para peor. Pero además, luego de que esté instalado lo peor, mantenerlo a trocha y mocha para siempre. Bueno, yo no quiero decir... Entonces, el problema es que ¿para qué quieres poder, Nicolás? ¿Para qué lo quieres? Arena, yo no quiero decir que el gobierno actual actúe como actuó yo. A mí no me consta que este gobierno haya hecho, bueno, haya caído en las prácticas corruptas en las que caería yo. ¿Hay evidencia? Pero pero un momentico, eso es otra cosa. Tú podrás tener tus evidencias, pero yo estoy diciendo que yo no quiere decir que el gobierno se parezca a mí, en absoluto. ¿Tú te pareces al gobierno? Bueno, no, en absoluto. El gobierno a lo mejor sí se quieren quedar, porque lo que le quieren dar a la gente es amor, felicidad, apoyo, revolución, ¿entiendes? Solidaridad. Pero yo no he dicho en ningún momento que el gobierno venezolano practique las mismas propuestas que yo haría, porque yo tampoco estoy en el gobierno. Estás loco. No, yo nunca he estado, pero si me pongo, yo lo que dije, cuando a mí me ponga, yo voy a hacer eso. Bueno, claro, lo que sí yo voy a hacer es lo siguiente. Yo no voy a poner ese dólar en 10, voy a poner en 1 a 1. Y voy a bajar el precio de la gasolina, porque a mí, esos camiones que pasaban para Colombia con la gasolina, a mí no me los van a parar. Y yo sí voy a abrir la frontera para que pase todo el contrabando. Por cierto, hablando de fronteras, ayer Colombia impidió el paso de alimentos de Colombia para Venezuela. Pero inclusive, ¿por qué, aún con una unidad de productos, por ejemplo, un kilito de arroz, un kilito de harina, no lo dejaban pasar. Colombia ha cerrado la frontera, en ese caso, para pasar alimentos de allá para acá, a menos en lo que se refiere a la gente que pasa libremente el puente. ¿Cómo se llama ese puente? El puente el Simón Bolívar. Del Simón Bolívar. Por lo menos, no sé si a las gandolas que son protegidas por algunos gobiernos fronterizos venezolanos. Pero de allá para acá no hay puente. Pasa por los caminos. No, de Cúcuta sí hay un puente, pero por Baicao por Baicao no. Bueno, entonces no sé si en la frontera con Baicao allá había un puente, pero se robaron el agua del puente. Quedó el puente Quedó el puente y sin agua. Sin nada, sí. Bueno, el caso es que Colombia ya cerró y eso, obviamente, por lo menos en el Táchira y toda esa zona, va a producir un efecto terrible, negativo, ¿no? Terrible, claro. Porque aquí, obviamente, no se produce nada. Ahora, esa pregunta tuya es una pregunta que a mí se me ocurre que es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque tú tratas de preguntar si tú no estás cumpliendo con lo que supuestamente deberías hacer en base a las promesas que hiciste, entonces, ¿por qué quieres el gobierno? Pues es verdad, es una pregunta que bien vale la pena tratar de respondérsela. Yo te la respondí desde mi manera particular de ver los asuntos, pero un gobierno y una organización que se precie de querer estar en defensa de los más necesitados, eso debería tener alguna otra explicación. Porque fíjate tú, ¿qué pasa con la electricidad? Bueno, nos dijeron, es el niño. ¿Okay? ¿Qué pasa con el agua, chico? No, pero vamos con electricidad. ¿Qué pasa era el niño? Era el guri. Ahora el niño se fue, a menos que haya regresado, porque aquí en Venezuela... A la gente le cuesta irse. A la gente le cuesta irse, sí. Nada más sí. No. Acaban de tener a 20 balseros venezolanos en Curazao. Al menos que el niño haya ido a la embajada norteamericana y le haya negado la visa. Que es una cosa que puede pasar también. Pero ahora el gobierno tiene que tratar de inventar algo, porque ya animalitos no quedan. El niño puede ser, pero lo del guri no, porque acaban de... es más, el hombre que es ministro de electricidad no se ha vuelto a zambullir en las aguas del Guri, porque está muy lleno, está muy profundo. Está muy profundo. Bueno, entonces, claro, no hay electricidad. Ahora esperemos a ver qué nos dicen. El agua, por supuesto, que no llega a las casas.
y dicen que está lloviendo, pero yo no sé, de verdad que yo creo que el agua se la están llevando para Colombia. Es posible, pero de verdad es que agua no hay desde hace bastante tiempo. Llega, Sí. dice alguna gente que saca cuenta, dice que solamente en Maracaibo hay 50 días de agua al año. De los 365 días, solamente 50 días al año. Y ahora que el hay lago, agua. y ahora que el lago se está evaporando. También. Por supuesto, esta ola de calor que es terrible, se debía a que el lago a la evaporación del lago. Ah, lo tiene versión Sí, final hoy, ¿no? es más, esta gente de versión final yo creo que también deberíamos tomar en consideración algún voto de censura contra ellos. Porque dicen que si uno tiene un ventilador y en la habitación hay 36 grados, lo que tira es calor. Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Ah? Que nos vayamos todos a la pila 21. Pero eso es verdad, ¿oíste? Eso es verdad. Eso que dice, Pero claro que es verdad. Es verdad. Pero chicos, no se lo tienen que decir a uno. Eso es porque verdad. uno tiene su ventilador. ¿Qué quiere versión final? ¿Que nos tiremos todos en la pila 21? No cabemos todos. No, nos tiramos todos, sí cabemos, porque vamos cayendo al agua y ahí nos refrescamos. Aunque las aguas del lago deben estar calientes también. Está muy claro, si se está evaporando. No, y no solamente calientes, sino que están llenas de petróleo. Porque PDVSA Y tiene no solamente de petróleo. Ahí los bagres juegan y gozan un montón. No, los bagres no, porque la gente que los alimenta a los bagres anda más bien por los valles de Aragua. No, los bagres andan también por el... Mira, chico, tú sabes que en estos días, en Venezuela, chico, yo te digo que Venezuela es un país que a mí me gusta mucho, porque uno disfruta con la gente, chico. Mira, resulta que Venezuela hizo un gran esfuerzo por entrar a Mercosur. Y Chávez una vez amenazó, no vamos a ir a Mercosur. Total que un día aprovecharon una jugada ahí que decidieron que Paraguay no era democrático y quitaron a Paraguay de la cosa, lo suspendieron a Argentina y Brasil en un clásico golpe de Estado que dieron los brasileños y los argentinos y los uruguayos. Néstor, creo que era Néstor o Cristina, Lula y el señor Mujica. Entonces aprovecharon ese día para meter a Venezuela entre gallos y medianoche en el Mercosur. Todo bien. En el Mercosur, la presidencia se rota de la siguiente manera, de acuerdo a orden alfabético. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Bueno, le toca a Venezuela. Pues. Resulta que para tú ser miembro de pleno derecho, tú tienes que cumplir con algunos requisitos que tiene la organización, entre ellos la democracia, defensa de los derechos humanos y cumplir algunas cuestiones desde el punto de vista arancelario y cuestiones Venezuela parece que no los ha cumplido, pero los tipos de Mercosur, como vieron que Venezuela ya no produce nada, Venezuela no es competidor para ellos en nada, sino que es un importador neto. Mientras Venezuela tenía aquella bola real para importar, los tipos tienen a Venezuela aquí. Entonces, ¿qué ocurre? El petróleo barato, ya no necesitan del petróleo venezolano. Y Venezuela, como no tiene precios altos del petróleo, pues no tienen para importar. Entonces dejan a Venezuela al garete. Le toca la cuestión, pero da la infeliz coincidencia que el presidente de Paraguay, que le hacía carantoñas al gobierno venezolano, de Paraguay, Cartes decide moverse un poco, porque se mueve, gana Macri y quitan a la señora Rousseff. Entonces, bueno, los tipos dicen que Venezuela no puede tomar el poder, no puede y tal. Venezuela dice, nosotros somos, y no, pero que es como si, por ejemplo, Venezuela se declara en este momento presidenta de las Naciones Unidas. Y Venezuela, y desde ahí comienza a mandar. Entonces, pero como quiera que estas cosas se van sabiendo, la ministra de Relaciones Exteriores no sabe cómo seguir haciendo el ridículo en estas cosas. Dijo que el Senado brasileño que está enjuiciando a Dilma Rousseff, el Senado brasileño que está enjuiciando a Dilma Rousseff, que es la presidenta de Brasil, dice que le toca a Venezuela la presidencia del Mercosur. Cuando tú vas a la información, dice, el presidente de una comisión de economía del Senado de Brasil, que ni siquiera es el presidente del Senado, dice que le toca a Venezuela, y lo dicen Correa y Evo Morales, que son,
¿cómo te digo? Observadores en el Mercosur. Y entonces yo digo, está bien que nos metan mentiras, porque la mentira es mucho más importante que la verdad. Fíjense, por ejemplo, ¿quién dijo la verdad? Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús? No, muchachos, lo llevaron a palo limpio desde el palacio de Poncio Pilato hasta la cruz. Y allí no contento, solo por decir la verdad, hasta uno de ellos le tiró un lanzazo. Bueno, Jesús, por decir la verdad, murió. ¿Quién edificó un templo y una religión que dura más de 2000 años? Pedro. ¿Y cómo la edificó? Mintiendo. Porque a Pedro, que negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, pero quién sabe cuántas otras veces más lo negó. Mintió Pedro. Mintió, pero son mentiras, mentiras blancas. Pero no. ¿Mintió Pedro? No, sí mintió. Claro. Entonces, ¿qué se valoró más? La mentira de Pedro, mientras que la verdad, Jesús murió, ¿por qué? Por la verdad. Entonces, el gobierno venezolano, en vista de estas cosas, miente permanentemente sobre todos los temas, sí, pero además, pensando que ellos van a edificar una iglesia, pero la iglesia se está cayendo. Porque hasta Heinrich Dieterich, que era el papa de la iglesia esta, parece que los ha abandonado. No, Dieterich no fue nunca el papa, sí. fue apenas un sacerdote menor. ¿Tú crees? Sí, fue un sacerdote menor. Una vez que, ¿cómo se llama? Porque el que creó la cosa del siglo XXI fue él. Sí, pero quien la ejecutó fue como... No, pero... Fue otro. Bueno, sí. Pero Dietrich fue un sacerdote menor y el Papa fue santificado. El Papa de esa iglesia fue santificado inmediatamente que murió. Y hoy en día es sustituido por otros padres. Pero te voy a decir una cosa, Francisco. Hay muchas quejas aquí. Mira, hay una denuncia sobre la Guardia Nacional que resguarda el Centro 99 de San Jacinto, donde dicen que cobran 1.500 por dejar pasar a la gente, por dejarla colar. Pero está bien. ¿Cómo que está bien? Porque si cobras 1.500 y tú sacas productos por 20.000, saca la cuenta, le quitas 1.500, te quedan 18.500, los vendes por 100.000, es un buen negocio para la Guardia Nacional y para los que dejan pasar. Pero si es que Alex Cabrera, hermano, Alex Cabrera, el jugador venezolano, el que le acaba de ganar una pelea a la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, que ellos decidieron, Cabrera apareció en una lista de jugadores que estaban usando sustancias prohibidas en el béisbol. Fue perdonado, ¿no? Él fue al Tribunal Supremo y solicitó un amparo. Y se lo dieron porque la liga no tiene, porque él puede jugar como le dé la gana, porque el tribunal considera que él tiene... Ese es su derecho a trabajo. Su derecho. Pues bien, han visto a Cabrera comprando... Bachaqueando. Metido en un sitio, comprando en una camioneta, llenándola de comida. Y dicen que el tipo logró sobornar a los que venden con unos bates y unas cosas. Cabrera, que se suponía que es un tipo que ha ganado mucho dinero y que no necesita eso, cogiendo la plata, cogiendo los alimentos que son para el pueblo. Y muchos de los CLAP, para que tú sepas, esas bolsas que no llegan a la gente, primero no llegan a los que no son chavistas. Bueno, el que no es chavista no le dan. Aquí me está diciendo alguien precisamente eso, dice que las bolsas del CLAC no se las vendieron a la gente, sino que se las vendieron nada más a algunos vecinos que eran muy afectados. Hay una jugadora de negro primero, ¿no? Hay una jugadora de voleibol, creo, de la selección nacional de basquetbol, que a la familia no le vendieron. ¿Por qué? Porque le dijeron, vaya que a la oposición le venda su bolsa, pero nosotros no le vendemos a gente de la oposición. Ese es el CLAP. Pero lo malo es que el chavismo cree que la gente, esas cosas no se da cuenta. Ellos creen que el venezolano, a quien le humillan y a quien no le quieren vender la bolsa de comida, no se da cuenta de eso. Y resulta, yo casi estoy seguro que a los dirigentes del partido no les dicen que hagan eso. Eso lo hace la gente abajo. Pero las bolsas de comida las venden. Venden los alimentos. Sí, además, mira, aquí dice una señora que ayer se le dañó la nevera por los apagones. Te recuerdo que los mazos de plástico no flotan, no se hunden. Dice, buenos días guerreros, nada que los veo, ni por Global TV, ni por la internet, los estoy extrañando. Da lástima como esta Venezuela y el Zulia tienen razón, revocatorio ya, dice Jorge Hernández. Aquí nos escribe
Mira, el problema no es que uno hable tonterías sobre Venezuela. El problema es que si usted no quiere constatar de que evidentemente hay una crisis que nos afecta a todos, debe ser que menos a usted, nosotros tenemos derecho de hablar de Venezuela porque nosotros vivimos aquí. Como vivimos aquí, sufrimos las consecuencias de una mala gestión gubernamental. Y como vivimos aquí y no conseguimos medicina, no conseguimos alimentos, nos sometemos al riesgo todos los días de salir a la calle, de ser asesinados o de ser atracados o de ser golpeados por cualquiera que se le antoje, nosotros tenemos derecho a hablar y hablar mucho además, porque esta situación es inaguantable. Por eso es que hablamos de Venezuela, no estamos hablando mal, estamos hablando mal de un régimen que no ha hecho, a pesar de la cantidad de recursos que ha tenido, 2 billones de dólares, 2 billones de dólares le han entrado al país por concepto de renta petrolera. Esos 2 billones de dólares, usted no ha visto un solo dólar, seguramente que no. Nadie ha visto un solo dólar, pero lo que sí no hemos visto, y tampoco hemos visto comida, no hemos visto buenos sueldos, porque aquí en Venezuela, como dice la versión final la semana pasada, creo que fue, no, la razón, el salario ha muerto. El salario ha muerto porque la distancia entre el salario y la cesta básica familiar es demasiado grande para poder decir que estamos felices y lo que somos habladores de paja sobre un país que no tiene norte, que no sabemos hacia dónde va y que la gente no sabe qué hacer con el poder que tiene, solamente fastidiar a la gente y hacerle daño al país. De eso se trata entonces. Aquí dice, buen día, les envía Jimmy, las vagabunderías de una mujer de seguridad de capital, Indiomara, le dicen la gata, cobra 500 bolívares por dejarte pasar. ¿Cuánto? 500 bolívares. Eso hay que avisárselo a la gente de San Jacinto, que la gata en... No, pero este es de Indiomara. Bueno, está bien, pero que los que pagan 1.500 a la Guardia Nacional en San Jacinto se vayan para donde la gata que cobra 500. Ah, perfecto, es verdad. Chicos, está bien, la gata está... Se ahorra 1.000, es razonable. que puede ser, que claro, lo pueden invertir en la compra de productos. Por supuesto, porque si se van 10 personas están hablando de 10.000 bolívares. Esto es gracias a quien nos informa eso de la gata, porque eso es una señal de que el mercado funciona. Sí, porque hay diferentes oportunidades, claro, diferentes claro. precios. Lo que pasa es que seguramente la Guardia Nacional cuando cobra los 1.500 lo está cobrando porque seguramente hay muchos productos, ¿no? Porque no es fácil. Mira, Arena, no se consigue el aceite de comer. El que se consigue es el colombiano en cualquier parte. Que es hecho de palma, ¿no? Yo estuve esta semana, el domingo, por la zona del municipio Baral y Balmores Rodríguez. Y en casi todos los sitios, en la carretera, tú ves los productos colombianos. Ves productos colombianos y ves productos, ves jabón, detergente. En las estaciones de servicio están vendiendo los productos, los jabones que llaman de tocador. Las señoras con los 5 o 6 jabones, así como venden los discos. Era un precio elevadísimo, ¿no? Entonces, ya eso es normal. Ahora, resulta que las policías dicen, al que veamos vendiendo cosas esas, lo vamos a meter preso. Es mentira. Todo eso es mentira. La gente se burla. A los únicos que yo vi que le quitaron la mercancía fue a una señora que después de una invasión, ahí hicieron el bulevar Evelyn Trejo de Rosales. En el bulevar Evelyn Trejo de Rosales, en el bulevar Evelyn Trejo de Rosales, montaron unas señoras allí. Una mesita, una madre de familia. Tenían unos chicos y llegó la Guardia Nacional y se los quitó. Pero en los plataneros no lo quitan, en el centro no lo quitan, en el malecón no lo quitan. ¿Ah? En las pulgas. En las pulgas no lo quitan. Pero esas pobres señoras en el bulevar Evelyn Trejo de Rosales, que es claro, como todas las cosas de este país, el bulevar no lo han terminado. Le falta iluminación. No, le falta iluminación al bulevar y le falta colocar la valla de la alcaldía. ¿La alcaldía tiene pocas vallas la alcaldía? Bueno, porque no gastan en vallas, pero le falta la valla de la alcaldía y le falta la cinta tricolor para que haya la cuestión. La cuestión de la inauguración. Los vecinos están hay que reconocer que los vecinos están muy contentos porque ahora que cerraron toda la zona norte, es posible por lo menos darle salida al tráfico por allí, por esa zona del bulevar Evelyn Trejo. Vamos a la pausa. Está haciendo la página deportiva, ¿no?
Oye, Mira, Francisco, una denuncia importante. Ceballos, que es el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, ayer denunció en el programa de Pensini que por medio de una providencia presidencial referente al estado de excepción en el Zulia, Arias Cárdenas está pasando desde Colombia ilícitos farmacéuticos. Esta persona que nos escribe dice que ese es un negocio con los medicamentos sin control sanitario. claro, eso está prohibido. Se han cometido pero claro, con el estado de emergencia, han hecho cosas que no deberían hacer, no solamente porque tienen una respuesta monetaria, sino porque tienen que ver con la salud. Están trayendo medicinas sin control sanitario y sin cumplir con los requisitos que la sanidad venezolana tiene. Hay una crisis que no es reconocida por el gobierno y que han tratado de paliar haciendo negocios. De Colombia pueden estar trayendo medicinas que tú no sabes si son las medicinas que deberían traer. Sí. Fíjate que en días pasados, perdona que te interrumpa un momento, en días pasados en Cúcuta consiguieron cerca de 4.000 frascos de una conocida marca de salsa de tomate, que la estaban llenando en una casa en Cúcuta sin permiso sanitario ni nada, porque para pasarlas a Venezuela, porque es un negocio. Entonces con las medicinas pasa lo mismo, porque no hay control de nada, y al no haber control sanitario, entonces puede ser que incluso a la gente le estén vendiendo una medicina que no es la que él necesita, y eso es todo bajo el amparo del decreto de emergencia, que es uno no entiende cómo es que aceptan que hay un decreto de emergencia que afecta a toda la sociedad, y la parte humanitaria de ese decreto no es reconocida. Sí, es una cosa increíble. La gente está de verdad preocupada con esos productos que muchos son de uso institucional en Colombia. Es decir, que los entregan gratis. Lo que quiere decir que alguien se está enriqueciendo allá y alguien se está haciendo rico acá. Nos decía un médico muy apreciado por nosotros, además que es muy estudioso, que aparte de esos medicamentos que vienen sin autorización y sin permiso y sin control por parte de las autoridades sanitarias venezolanas que pasan de Colombia a Venezuela, hay muchos medicamentos que vienen de la India y que son medicamentos que no cumplen absolutamente con ninguno de los baremos que establece las autoridades sanitarias venezolanas, y que por eso tienen pocos efectos como antihipertensivos, es decir, vienen de la India, de laboratorios no reconocidos. Así que en Venezuela podemos estar obviamente que hay evidencias para eso, frente a no una crisis humanitaria, sino una crisis de gran envergadura en el sector salud. Ya mucha gente ha padecido por el uso de medicamentos no autorizados. Lo que llama la atención es que compran los medicamentos en la India, pero los compra Cuba. Ah, bueno, sí, porque hay toda una triangulación con Cuba. Entonces Cuba los compra en la India y Cuba es quien se los vende a Venezuela. Obviamente que en la transacción Cuba se mete un dinerito. Yo no entiendo por qué esas cosas son así. Y casualmente cuando de esos temas se quiere hablar con gente del gobierno, ellos enseguida utilizan el expediente mejor utilizado por ellos, que es llamarte derechista, gente de la CIA, proimperialista, etcétera. Lo que a uno le llama la atención es que gente decente que apoya al gobierno sea capaz de hacerse de la vista gorda. Así es. Y luego, algún día, cuando se cuantifiquen los grandes daños que se le están haciendo a este país, tendrán que responder, porque uno queda de otra. Yo no digo que haya respuesta, sino la respuesta moral de unos tipos que fueron capaces de dañar un país que, si bien es cierto, no era el mejor país del mundo, por lo menos con todas sus dificultades pugnaba por mejorar. Pero desgraciadamente los propios venezolanos entregaron el país, y ahora que lo quieren recuperar, a quien se lo entregaron no lo quiere entregar, no lo quiere devolver. Y desgraciadamente nosotros, que siempre fuimos solidarios con el mundo, hoy vemos cómo el mundo se hace de la vista gorda. Y no para que vengan a intervenir en los problemas venezolanos, es por lo menos para que le digan, oye, que dejen pasar las medicinas, Mira que con las cosas estas de los puertos, tú sabes que con los puertos ocurre que dijeron, aquí no va a llegar más nada nosotros, tal. Y hoy hay una alaraca porque llegaron 900 kilos de atún,
y llegaron unos barcos con maíz, y entonces eso resuelve una semana, y después, ¿cuánto tiempo pasa para que llegue otro barco con maíz? Entonces uno dice, y nosotros no teníamos una producción de maíz que alcanzaba como a un 60% del maíz que se consumía en Venezuela, y no teníamos también un 60% de producción de azúcar, y no teníamos casi un 80% de producción de café o tal vez más, y no teníamos un 70% de leche, y no teníamos casi 100% de carne, en fin, ¿y qué pasó? Y de hortalizas y de granos, que los granos que se producían en el país, había otros que importarlos, de aceite. Oye, y nadie dice hoy, mira, pero ¿por qué Venezuela ya no produce nada? Por guerra económica. Jagua fue ministro y plenipotenciario en cuestiones agrícolas y nos dio una explicación de cuál fue su gestión. Lo que pasa es que Jagua es una de las cosas más deplorables de la política venezolana. Pero mira, eso lo que dijiste ayer, que es cierto, no era broma de Francisco, es cierto, lo dijo. El problema del referéndum no es para sacarlos a ellos, para sacar a los demás, pero a ellos no, porque los gobiernos populares no se sacan así por referéndum. ¿Me entiendes? Los gobiernos populares, porque el problema es que aquí no es como te llamen los otros, sino como te llames tú. Es decir, cómo te definas tú. No es como te definan los otros, sino cómo te definas tú. ¿Cómo quieres tú ser llamado? Entonces, ellos quieren ser llamados gobiernos populares, pero obviamente lo popular aquí está de más. Entonces, Jagua dice que no, que el referéndum es para remover las autoridades de los otros, pero de ellos no. Entonces, mira, por cierto, nos dicen que la denuncia que hicieron contra la gente de Capital es contra Capital de Indiomara, porque los humillan, porque son groseros con la gente que hace sus colas allí. Incluso nos envía la persona que es distinta a la primera. Esta es otra. Se trata de Wilmer Paredes, dice aquí. 85-08-070 es su cédula. Así que... Mira, Gustavo Díaz te hace una pregunta, que ¿por qué la inflación que se produce, si el gobierno se beneficia de eso? Dice, ¿no? Por favor, usted es como economista, pero yo no soy economista. Explíqueme qué es la inflación y por qué se produce si el gobierno se beneficia de eso. Dice... Se produce porque hay muy pocos productos con respecto a las necesidades que tiene la gente. Y en un momento había recursos suficientes, habían bolívares, para ir sobre una cantidad determinada de productos. En la medida en que hay escasez de productos, la gente tiende a pagar mucho más por él. Eso ha subido los precios y por supuesto el índice inflacionario sube. Ahora, ¿por qué sube? ¿Por qué pasó todo esto? Porque el gobierno no entendió que el asunto no era de distribución. Obvio que es distribución, pero en la economía hay dos grandes áreas, la producción y la distribución. En Venezuela se comenzó a golpear la producción de bienes y el gobierno pretendió tomar posesión de la producción con el propósito de tomar todo el poder y no pudieron. Y en principio, cuando había muchos ingresos petroleros, podían importar bienes y por eso usted veía que el queso uruguayo, ¿verdad?, era mucho más barato que el venezolano. Usted iba a una quesería y conseguía queso uruguayo más barato que el venezolano. Pongo este ejemplo. La gente que prefería comprar el uruguayo y no comprar el venezolano. Entonces, ¿qué ocurre con el queso venezolano? Que no podía aumentar de precio. No aumenta de precio. Los ganaderos que tienen leche, que le venden a los queseros, si le dicen a los queseros, si yo no estoy vendiendo ese queso, no lo estoy vendiendo porque viene un producto de fuera que es más barato que el nuestro. En fin, entonces la industria del queso también comenzó a sufrir. En el campo no solamente, recuerden que el queso de la leche de la vaca, y las vacas y los animales comenzaron a robárselo. Ahora mismo, en el sur, en Perijá, unos ganaderos decidieron irse a rescatar una finca en la que se metieron los yupas y se llevaron todo el ganado. Y la policía y la Guardia Nacional y el ejército tranquilo. Eso cuando se la llevan los yupas. En algunas otras oportunidades se las llevan los de la FARC y los del ELN que tienen la frontera para ellos. No nos olvidemos que Chávez en un momento dijo que Venezuela delimitaba con la FARC. No era con Colombia, sino con la FARC, lo dijo Chávez. Entonces es más que obvio que la ganadería en Venezuela se vino abajo. Ya no sé cuánto es el rebaño venezolano hoy, para hablarles de la ganadería. Y tampoco sé qué significa en términos de producción la hortaliza que se producía en los Andes, que además de tener problemas para producirla,
venirse de los Andes para Maracaibo implica tener que pagar por la carretera a más de una alcabala de guardias nacionales, de policías nacionales, de policías municipales y de policías regionales para que dejen pasar la mercancía. Cuando alguien lleva cemento de Maracaibo para la costa oriental del lago, tiene que pagar a unos señores en el puente para dejarle pasar para dejar pasar el cemento. Imagínate tú. Entonces, hay muchas razones por las que proponerle al venezolano que es necesario cambiar la orientación y además cambiar al gobierno, porque es el gobierno el que no sirve, de verdad. Este gobierno no sirve ni para gobernar Cuba, ni para gobernar Marte, ni para gobernar nada. Estos señores, de verdad, y se los digo con dolor, no están capacitados para hacer gobierno en ninguna parte. Ahora, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que el CNE diga. Lo que piensan, no, el CNE no, aquí no manda el CNE, Arena. Aquí quien realmente manda es el que tiene el poder de las armas. Pum, pum. Claro, chicos, claro. Lo demás es sencillo. Mira, si aquí, por ejemplo, hubiera sensatez en el país, ya hace tiempo que hubieran cambiado de orientación. 2 ministros intentaron cambiar pequeñas cosas. Y lo sacaron. A uno lo sacaron casi a patadas. Y el otro, pues fue peor. Se desdijo. Se desdijo con una gran desvergüenza. Ahora te digo, si el gobierno tuviera sentido común, si tuviera sentido, no solamente cambiara el modelo, que no lo va a cambiar, porque siguen al pie de la letra lo que llaman el plan de la patria. El plan de la patria ha sido un horror para los venezolanos. Y como el gobierno no es capaz de asumir, de tomar el toro por los cuernos y decir, mira, se acabó el plan de la patria, chicos, vamos a implementar otro modelo, nosotros estamos como estamos y vamos a seguir como estamos. Así que por eso es que hay que cambiar, por eso es que hay que, de verdad, es decir, este gobierno se ha tornado un gobierno conservador. Lo revolucionario sería cambiarlo. Por eso es que en Venezuela lo que está planteada es una verdadera revolución que cambie este gobierno conservador. ¿Verdad? Mira, hay una denuncia de un nadador francés que denuncia a un nadador chino que orina violeta. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Un nadador francés está denunciando que en los Juegos Olímpicos de Río, un nadador chino que ya ganó creo que medalla cuando fue a orinar, su orina era de color violeta. Eso puede ser. Puede ser, ¿verdad? Sí, claro. Se tomó... No, puede ser. Se toma un té de añil. Es que es que el orina puede tener varias coloraciones. Sí, bueno. Puede tener varias coloraciones. Lo que pasa es que después de esa coloración, los especialistas sabrán efectivamente a qué se debe que tenga la orina esa coloración. Pero violeta no necesariamente tiene que ser porque haya tomado alguna droga, ¿no? Porque los especialistas en eso son los rusos. Pero los rusos lo hacen muy bien, porque los rusos, ¿sabes qué hacen? ¿Sabes qué hacen los rusos en los Juegos Olímpicos? Los que llaman los Juegos Olímpicos de invierno. Ellos vienen y entonces ellos le tomaban la muestra, antes de la competencia le tomaban muestra a sus atletas, a los que tenían montados para la cuestión. Y después, mediante un mecanismo, las cambiaban. Y hasta acá los descubrieron porque el que los hacía se vio seguramente cercado por las evidencias y contó todo. Por eso es que muchos rusos no están en los Juegos Olímpicos. Ahora, si los rusos hicieron esto para unos deportes, ¿qué no harán con el resto de la economía? ¿Qué esos aviones Sukhoi hasta apoyados vendrán? Y esos helicópteros rusos que se caerán porque les faltará seguramente alguna cosa importante. Porque si hicieron estas cosas, pueden hacer otras más. Aparte de vivir en un estado dictatorial como el ruso. Y bueno, los venezolanos, como bien decía Arena hace unos instantes, estamos sufriendo mucho y todavía nos falta sufrir mucho más. Porque si hoy Tibisay Lucena no señala que hay una fecha para iniciar la recolección de firmas, y si los venezolanos no van a la calle a firmar masivamente para que haya revocatorio, esto va a quedar igualito. Pero, aquí me dicen cuándo se producirá el revocatorio. Se va a producir. No se produciría si usted asume supinamente las dudas que el gobierno siembra.
De que es revocatorio porque la fecha no fue la que, no es la fecha prevista, porque no sé qué cosa. No, no, si usted no acepta esa narrativa del gobierno, y usted se mueve, y usted participa, porque el país es de todo, y le estamos hablando al chavista, el país es de todo y el sufrimiento es de todo. Si aquí hay algo homogéneamente democrático y repartido en la sociedad venezolana es el sufrimiento. Bueno, como el país es de todo, usted debe moverse y no aceptar supinamente esa narrativa gubernamental de que revocatorio no va a haber hoy ni en 20 años. Muévanse o movámonos para que el revocatorio se produzca. Mira, este asunto, dice, de este mensaje hay dos cosas interesantes. Primero, el contenido. Y segundo, la palabra emprestar. Emprestar, porque es una palabra bien interesante. ¿Quién dijo eso? Esto lo dice el señor Humberto Romero. ¿Por qué Lorenzo Mendoza emprestó sobre la cerveza, para la cerveza y no para la comida? ¿Qué dices de eso? Entonces, con la palabra emprestar, se puede utilizar, pero emprestar no se escucha bien. Lo que pasa es pero que no se sabe si Lorenzo prestó, dio o pidió. Sí, no, pero está bien, más allá de eso, el problema es que la cerveza no está regulada. Pero además y los alimentos sí, si usted piensa lo claro, siguiente, hay razones económicas. Yo no sé cómo Mendoza solicitó 35 millones de dólares para producir, para vender en Venezuela. Trae 35 millones de dólares y vende los productos en Venezuela. El señor recibe bolívares. Cuando él va a pedirle al gobierno que le transforme los bolívares en dólares, el gobierno le dice: yo no tengo dólares, porque no hay dólares. Entonces, pregunto yo, porque él pidió 35 millones de dólares para comprar productos, insumos en el exterior. Trajo a Venezuela insumos, no trajo los dólares. Vendió en bolívares, recibió bolívares. Cuando él va con esos bolívares a que el gobierno le entregue los dólares para seguir en el proceso de producción, el gobierno le dice: no tengo dólares. Entonces, ¿qué le queda a Mendoza? Quedarse con una posición en bolívares, que como usted sabe, no sirve para nada ahorita. Puede tener muchos bolívares o lo destina a comprar, por ejemplo, bienes inmobiliarios o obras de arte. Pero o ir al mercado paralelo. Pero si va al mercado paralelo, él está vendiendo, él está trayendo dólares. Si va al mercado paralelo, entonces el gobierno lo puede sancionar. Sí. Entonces, le queda reducido ahora, a la mitad. Si usted debe traer a Venezuela, usted puede producir un producto que no esté regulado, usted lo va a vender. Pero si el gobierno le dice que usted no lo puede vender a 1,000, sino que usted lo tiene que vender a 100, es una simple explicación, señor. Fíjese, ¿por qué compramos la harina de maíz precocida en 1.800 bolívares la colombiana y pretendemos vender la venezolana a 200? ¿Por qué? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo le explicamos a alguien sensatamente que la venezolana tenga un precio de 200 y la colombiana de 1.800? Claro, te trae la colombiana, tiene flete, tiene cosas, los costos de producción en Colombia son mayores, hay productividad, pero no hay razón. Esta es una razón que el gobierno debería explicar. Como no explicaron nunca el asunto de la gasolina. La gasolina le aumentaron el precio a la de 95, pero la otra la dejaron en un bolívar, igual que el gasoil, que no lo aumentaron. Cuando usted va a comprar una pimpina de gasolina en Colombia, le dice al tipo que le venda de 95 o de 91. De nada, que le da gasolina. Siguen llevándose la gasolina, siguen las colas en la gasolinera y sigue el chip. Si la gasolina se la estaban llevando los tipos que compraban gasolina en las estaciones de servicio, entonces ¿qué caso tiene? Ahora no se la pueden llevar porque tienen chip. Estas son las explicaciones que uno algún día quisiera conversar con Arias o con uno de sus ministros, de su gabinete, sus cosas, para que dieran explicación. Pero ellos no hablan con la gente del Zulia. Ellos hablan con los medios y les dan la información que quieren, pero no aceptan que les hagan preguntas, porque saben que efectivamente no tienen nada que responder, ni pueden, ni tienen cómo responder. Esa es la explicación. Cuando le preguntan por qué con los dineros que les han entregado no han construido las obras que se debieron construir, ¿cuál es la explicación para que al Zulia se le hayan hecho 1,000 promesas y no se le hayan cumplido? ¿Cuál es la explicación para que Arias dijera
que en el 2014 la gente iba a venir de la costa oriental del lago a Maracaibo por la Lara Zulia, que lo único que fue que le cambiaron el nombre. Paseo vial a dos vías, no sé, el paseo a dos vías, la valla. ¿Por qué no la termina Arias? ¿Por qué Arias no dice por qué no la ha terminado? Pero ¿por qué si tiene una gigantesca valla en Maracaibo que dice que está prácticamente terminada? ¿Por qué acabaron con el ICLAN? ¿Por qué se acabó el ICLAN? ¿Por qué hay un derrame de petróleo en el lago de Maracaibo y no lo han podido corregir? ¿Por qué se acabó la producción petrolera en Maracaibo? ¿Por qué la pesca se acaba en el lago? ¿Por qué el sicariato en el Zulia? ¿Por qué no construyó las cárceles? Esas son las preguntas que tienen que hacer los zulianos. Y que si usted no se las hace, no importa. Pero luego no espere que otros se le hagan el trabajo. Esa es la verdadera razón. Desgraciadamente, muchos esperamos que el gobierno haga las cosas que dice que va a hacer. Y otros que la oposición sea quien enfrente al gobierno en reclamo de sus derechos. Y eso no debería ser. Claro, hoy lo dice, por cierto, el artículo de Ángel Oropesa, que se lo recomiendo, ¿no? Bastante, señala precisamente eso. Este problema no es solamente de la oposición, porque el país es de todos y el sufrimiento es de todos. Ahora sí, mira, si estuviéramos viviendo en el país más feliz del mundo, como algunas encuestas hechas para el gobierno dicen, no pasará nada, pero es que eso no es verdad. El país vive mal, la gente vive mal y necesita una salida. Y la salida está fuera de este gobierno, porque este gobierno está incapacitado para tomar una decisión que nos saque de la crisis. Por lo que sea, por adscripción ideológica, porque no se rompe con el legado de Chávez, porque hablar de Chávez es casi pecado, porque decir que esto fue un error desde hace 17 años, por lo que sea. Este gobierno está incapacitado desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de los recursos de toda índole, está incapacitado para sacar al país de la crisis. Entonces es necesario pasar la página, cambiar esta cosa, a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Si las cosas salieran mal, volvemos a probar con otros. Pero este país no merece este país estar donde está, por obra de unos irresponsables, por obra de gente que quiere quedarse en el poder a costa de lo que sea. Pues. Y como dice Francisco, el poder es muy sabroso, bien sabroso. Bueno, pero eso sabroso para algunos le está haciendo, bueno, muy amargo al resto del país. Entonces, es necesario que la gente lo piense mejor y que no le deje solamente la tarea a la oposición organizada, sino que todo el mundo debe involucrarse con sacar al país adelante. Porque de lo contrario, todos vamos a ser responsables de los efectos que se produzcan sobre todos. Y de eso hay pruebas evidentes en toda la historia universal. Están los alemanes con los nazis, están los italianos con Mussolini, y están otras experiencias, están los cubanos también, de verdad, y están muchos de los países que hoy viven en situaciones muy amargas por haber adoptado modelos que no tienen nada que ver con ellos. Permitirse los argentinos de Kirchner o el Brasil de los Lula y de los Dilma Rousseff. Bueno, ¿qué dice Mario? Yo no tengo no llevo la... Faltan apenas 5 minutos. Yo creo que deberíamos poner ahí algo de música de esa buena, larga. Hoy es día, hoy es qué día, hoy es miércoles. Hoy es martes. Hoy es martes, hoy viernes. Hay que ir a tomar café y todas esas cosas. Hoy es martes. Yo creo que como martes, Emanuel, cuando tú quieras me avisa para que podamos despedirnos en algún momento. Amigos, nos vamos a despedir por el día de hoy porque es que el tiempo se nos ha agotado, de verdad, no es que falta mucho. Nos vemos mañana.